A partir de ahora va a ser así. Bueno, hoy tenemos tema nuevo. No estoy compartiendo, ¿verdad? Compartir pantalla. Ahí está. Hoy tenemos tema nuevo y hoy vamos a ver lo que son arreglos, vectores y métodos de ordenamiento y de búsqueda. Esta clase se divide en esta y la próxima, así que vamos a ver un poco hasta la mitad y vamos a entrar a lo que es la práctica. Bien, arrays. Dice, ¿podemos hacer alguna del TP? Sí, también. También, entonces yo les traigo uno, por lo menos, y hacemos uno y vemos alguno del TP. La idea es que lo hagamos todos como veníamos haciendo. Bueno, arrays. Java proporciona una estructura de almacenamiento denominada arrays que permite almacenar muchos elementos de la misma clase e identificarlos con el mismo nombre. Entonces, básicamente, viéndolo en un gráfico, sería esto un array, donde tenemos varios elementos y tenemos un índice que hace referencia a esos elementos, ¿no? El índice va del 0, el 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 9. Los arrays siempre comienzan desde el índice 0, o sea, desde el elemento 0. Y acá tenemos los elementos, ¿no? ¿Cómo se declara un array? La declaración de un array tiene la siguiente sintaxis. El tipo o la clase, que acá va a ser corchete que abre, corchete que cierra, el nombre que yo le quiero poner, o también puedo hacerlo el tipo o la clase y el nombre que yo le quiero poner, y acá recién el corchete que abre y el corchete que cierra. Obviamente el punto y coma, ¿no? Porque es una sentencia. Y acá nos da un ejemplo para que quede más claro. Dice, por ejemplo, un array de números enteros se puede declarar de estas dos formas, ¿no? Acá está declarando un array de tipo entero, que lo va a llamar números, y acá también, solamente que acá lo hace de esta forma y acá de esta forma. Bueno, acá todavía nos da un poco más de información. Nos dice que este es el tipo de datos de los elementos del vector, el nombre del vector, y acá el número de elementos del vector. Entonces acá nos dice que este array notas va a tener 7 elementos. Y acá asignación de valores, ¿no? En el elemento 0 le quiero pasar el valor 14, en el elemento 0. Aparte de eso, un array también se puede inicializar indicando la lista de valores que van a almacenar. O sea, yo ya le puedo pasar al array los valores que quiero que tenga, ¿no? Por ejemplo, acá tengo un array de string, que se va a llamar días laborables, donde yo ya les paso los valores, ¿no? Que va a ser lunes, como son string, tienen que tener comillas dobles, entre coma, martes, coma, miércoles, coma, jueves y coma, viernes, ¿no? Cierro la llave, punto y coma. Y otro ejemplo de un array de tipo entero, que se va a llamar enteros, justamente, y le voy a pasar estos valorcitos, ¿no? Acá, entonces yo ya puedo de las dos formas, acá, solamente que acá, después adelante, este acá estaría creando el array, y acá lo estoy creando y aparte de eso le estoy pasando ya los valores que quiero que tenga. Y acá nos explica un poco, donde dice el array días laborables, almacena 5 objetos de tipo string, con los nombres de los días laborables de la semana. El array de los enteros almacena 11 números enteros con valor del 0 al 10. ¿Ve? 11 números, pero como comienza del 0, va del 0 al 10. Por ahora todo claro. Si ustedes ya saben, me paran, me hablan. Así que bueno, sigamos. Aparte del array tenemos el array list. ¿Qué es el array list? Un array list es un array redimensionable y se puede almacenar un número indefinido de elementos. ¿Qué quiere decir redimensionable? Y yo a medida, por ejemplo, que le vaya agregando elementos, el tamaño va a ir creciendo. Yo no lo tengo que declarar desde un principio con un tamaño fijo como es como el array. Vieron que acá en el array yo le paso ya el número de elementos. Acá le digo, voy a hacer un array, pero de 7 elementos. En cambio en el array list,
es redimensionada. A medida que yo ingrese elementos, automáticamente el tamaño va a ir creciendo. Y si pasa eso cuando yo ingrese, lo mismo va a pasar cuando yo quite elementos, ¿no? El tamaño va a ir disminuyendo. La declaración de un array list tiene la siguiente sintaxis. Array list, acá tenemos otra palabra reservada, entre signo menor y signo mayor, tenemos el tipo, la clase, el nombre que le quiero dar, y acá nos da un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el array list, palabras del tipo string, se inicializa así, ¿no? Array list, como quiero que sea de tipo string, pongo string, palabras, igual a new, array list, del tipo string, y acá le pongo los paréntesis que abre, paréntesis que cierra, y punto y coma. Ya con la práctica ya se le va a quedar. Bueno, y como vieron que nosotros dijimos, no lo dijimos formalmente, pero dijimos que una clase tenía atributos y métodos. Todavía no lo vemos, pero yo más o menos ya informalmente le estoy diciendo eso, ¿no? Que una clase tiene atributos y métodos. Bueno, acá esto ArrayList es una clase, por lo tanto tiene sus métodos. Veamos los métodos de ArrayList. El add, donde le tenemos que pasar el valor y añade un valor al final de la lista. Tenemos otro add donde se diferencia que tiene un índice y un valor, donde inserte el valor, pero a diferencia de este add, este le inserta en la posición que yo quiera, ¿no? Entonces yo le paso la posición, por ejemplo, 2 y le paso el valor, me lo va a insertar en la posición 2. Haciendo un corrimiento, si es que donde yo quiero insertar hay un valor, hacia la derecha, ¿no? Corre todos los elementos hacia la derecha. El clear, donde remueve todos los elementos de la lista. El get, este le paso el índice, retorna el valor de la lista en el índice dado. El remove, donde remueve el valor en el índice dado. Y si estoy sacando un valor, tengo que hacer un corrimiento del resto de los valores hacia la izquierda, ¿no? Ya con la práctica queda claro, pero por ahora se entiende, ¿no? Lo que son los métodos. Como pueden ver, la clase de ArrayList tiene muchos métodos. El remove, donde le paso el valor, los busca y los remueve de la lista. El set, setea con este valor que le paso, dependiendo del índice, ¿no? Reemplaza el valor en el índice dado con el valor que le pasé por parámetro. El size retorna el número de elementos de la lista, o sea, este sería como retorna el tamaño. El toString retorna un string representativo de la lista, por ejemplo, me retornaría algo así si yo tuviese un array list enteros con estos valores y pongo toString, me retornaría esto. El equals de una lista retorna verdadero si dada otra lista contiene los mismos elementos. El index of, yo le doy un valor y me retorna, si no me equivoco, el índice, ¿no? Que coincide con el valor pasado por parámetro. O sea, es como que lo busca y me pasa el índice donde está. Si no lo encuentra, me devuelve -1, como diciendo, en mi ArrayList no está el elemento que vos me estás pasando por parámetros. Y una sublista, donde desde hasta, como podrán ver, retorna la subposición de la lista entre los índices dados, que va de cerrado hasta abierto, esto ya lo vamos a ver. Pero bueno, estos serán algunos métodos que nos van a servir, ¿no? Pero ahora me dice, anteriormente vimos que podemos utilizar arrays o ArrayList para proporcionar en forma de lista. Sin embargo, a veces los datos se proporcionan en forma de una tabla, de una matriz. Y para eso Java nos dice que tenemos los arreglos bidimensionales, que es una colección de un número fijo de elementos dispuestos en filas y columnas, es decir, en dos dimensiones, donde todos los elementos son del mismo tipo. Una sintaxis para declarar una matriz bidimensional es donde otra vez tenemos el tipo de dato, y acá en vez de tener un solo par de corchetes que abren, corchetes que cierran, tenemos dos, ¿no? Porque son de dos dimensiones. Y tenemos el nombre que le voy a dar. Y acá tenemos la sintaxis general para instanciar un objeto. Acá vieron que entra la palabra objeto, todavía no lo vimos.
pero ya más o menos yo le fui diciendo, de una matriz es, bueno, acá el nombre de la matriz, new, tipo de dato, y acá el tamaño, ¿no? Porque tengo que pasar el tamaño de la fila y el tamaño de la columna para crear una matriz. Ahora lo vemos, por ejemplo, miren, acá con un ejemplo queda más claro. Yo quiero instanciar una matriz de tipo double, pongo el tipo de dato, los pares de corchetes que abren y que cierran, el nombre que le quiero dar, new, como quiero de tipo double, entonces double, y acá el tamaño, ¿no? 5 y 5. Y la matriz es creada con el valor predeterminado 0, 0, ¿no? Entonces, todos los elementos por ahora tienen 0, 0. En este caso 0.0, porque es tipo double, y acá tenemos la matriz, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4. Son 5 elementos, recuerden que comienza en 0, por eso es 0, 1, 2, 3, 4, 5 columnas y 5 filas. 0, 1, 2, 3, 4. 5 filas, 5 columnas. ¿Cómo accedemos a un elemento de la matriz? Para acceder a un elemento de la matriz necesitamos índices. Es básicamente lo mismo que con el array, solamente que recordemos que ahora tenemos dos dimensiones. Entonces necesitamos dos índices. Uno para la posición de la fila y el otro para la posición de la columna. Y hacemos lo mismo, el nombre de mi matriz, y le paso el índice de la fila y el índice de la columna, ¿no? Y con eso puedo asignar también un valor, ¿no? Por ejemplo, matriz de 5, 3, le paso el 12.3 y lo voy a almacenar acá, ¿no? Acá esto tendría que ser 4, chicos. Acá matriz de 4, 3. Recuerden que comienza en 0, ¿no? Entonces 0, 1, 2, 3, 4. 4, 0, 1, 2, 3. Este 3 está bien, acá hay un error, que es 4, entonces almacena el 12.3 en la fila 4, columna 3. Ahí está. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Me dicen. Si no se entendió, me dicen si me sigue bien. Ahora, ¿cómo recorremos una matriz? Porque vean que cuando teníamos array, teníamos, por ejemplo, una sola fila. Siempre hay que poner almacena. ¿Cómo se almacena? No. Ah, para guardar el dato. No, para guardar el dato es solamente, a ver, ¿dónde está? Acá, creo que lo da. Acá. Solamente le paso donde vos querés los índices, sí o sí le tenés que pasar porque vos tenés que hacer referencia a dónde querés guardar el dato. Y ahí le pasas el valor que vos le querés pasar. Por ejemplo, acá sería 4, 4, 3, entonces yo digo en la fila 4, entonces vengo, busco 0, 1, 2, 3, 4, fila 4, columna 3, 0, 1, 2, 3, y acá va a guardar el dato que yo le paso. Y así también lo puedo traer. Si yo quisiera traer este elemento, lo único que tendría que hacer acá adelante, acá poner el punto y coma, y acá lo estaría mostrando o guardando en otra variable. Pero siempre para hacer referencia a los elementos de una matriz, le tengo que pasar dos índices. Uno para la fila, el otro para la columna. Perfecto. Bueno, ahora veamos cómo recorrer una matriz, porque en el caso del array, vieron que se me hacía fácil, porque yo tenía, por ejemplo, una sola fila. Entonces iba con un solo índice viendo, ¿no? Viendo, lo iba recorriendo, pero acá tengo dos dimensiones. Entonces se me va a hacer un poquito difícil para recorrer. ¿Cómo lo recorro? Puedo así, o quizás así, y acá, bueno. Acá nos dan dos formas de recorrer la matriz. Nos dice que podemos recorrer una matriz de varias formas. En cualquier caso, al ser un recorrido de dos dimensiones, necesitaremos dos índices, ¿no? Tanto para asignar como para traer, como nos manejamos en una matriz, dos dimensiones, siempre dos índices. Entonces podemos recorrer por filas y columnas y por columnas y filas. Por filas y columnas, porque creo que más adelante no hay una imagen,
Sería más o menos así, ¿no? Yo me paro en la fila y voy recorriendo por columnas. ¿Vieron? Esta es una columna, esta es otra columna, esta es otra columna y otra columna. Entonces yo me paro en la primera fila, recorro por columnas. Ya terminé la columna, todas las columnas, bajo la segunda fila y recorro por columnas. Bajo la otra fila, recorro por columna. Esa sería una forma. La otra forma sería, me paro acá, recorro las filas, todas las filas, terminé todas las filas, cambio de columna, recorro todas las filas, cambio de columna y recorro todas las filas. Y acá nos dan, por ejemplo, acá ya nos dan el código, ¿no? En este caso, recorre por filas y columnas. Entonces, lo único que tenemos es dos for, ¿no? Un for que va a ir de 0 hasta el tamaño de las filas y otro for que va a ir desde 0 hasta el tamaño de las columnas. Entonces, lo único que va a ir viendo, no sé si se nota, pero cuando entra este for, este va a estar en 0, ¿no? Y automáticamente se entra a este for. Y hasta que no termine este for, el de adentro, el for de afuera no cambia de valor, sigue en 0. Entonces tiene que terminar este for de adentro, recién termina este for, automáticamente el i se pone en 1 y vuelve a entrar a este for. Y hasta que no termine este for, el i no cambia 2. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ahí va recorriendo justamente como vimos, por columnas. Este j sería la variable esta, miren. El j sería este, el que va cambiando. Cuando termina el j, el for de adentro, recién aumenta el for que estaba afuera y lo pone acá. Y otra vez se mueve el for de adentro. ¿Se va viendo un poco? ¿Se ve? Se mueve el for de adentro. Termina el for de adentro, se actualiza el for de afuera. Acá quizás tendría que haber puesto una imagen para que sea más claro, perdón. Lo puedo copiar, creo, ¿no? A ver. Ahí está. Ahí está. Ahora lo vamos a ver bien. Acá tenemos, este recorre por filas y columnas, entonces el primer for se para en el elemento 0 y entra a este for. Este for me dice que el j va a ir desde 0 hasta 100. Acá en este caso pongámoslo que es desde 0 hasta 4, para nuestro ejemplo de acá, ¿no? Y este también es de 0 hasta 4, para esta matriz. Entonces el j se pone también en 0, pero el j como este está dentro, hace primero este for y va cambiando el j. J después se pone en 1, vieron que es matriz de filas y columnas, por eso fila 0, columna 0 primero muestra, después fila 0, columna 1, porque el J se puso en 1, fila 0, columna 2, y así hasta terminar el for este de acá adentro. Una vez que termina este for de acá adentro, automáticamente el for que lo englobaba al for de adentro, se pone en 1, se pone acá, en la siguiente fila. Y vuelve a entrar al for de adentro, ¿no? Y hace el mismo proceso de vuelta. Hace de vuelta el proceso hasta que termine todas las columnas y baja de vuelta hasta la otra fila. Y va recorriendo de vuelta. ¿Se entendió ahí? ¿Se vio un poco? Si se entendió, me dicen, bien, perfecto. Acá, que estaba viendo, acá le falta una llave. Se me iba a borrar. Ahí. Bueno, si ya vimos eso, entonces, bueno, a ver acá. También lo voy a copiar para que veamos. Y la otra forma es el de columnas por filas, donde a diferencia de filas por columnas, tenemos lo mismo, el primer for, ahí está, esto creo que fue otra for, otra llave, perdón. Ahí está. Y bueno, tenemos un for y otro for adentro, pero acá, a diferencia de este, va a ir mostrando por el que está el elemento
muestra primero por columnas. Entonces va cambiando el J. Si bien el J es el que se va adentro, primero el for de adentro se va modificando, con solo cambiar el índice primero, porque esto hace referencia al elemento de la fila, y el segundo hace el elemento de la columna, al irse modificando la fila, él va como recorriendo por columna, ¿no? Porque está acá, acá, después acá, 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 acá. Automáticamente el I se puso en 1. ¿Pero qué? Yo lo estoy poniendo al I como si fuese columnas. Entonces, y el J otra vez de 0. Entonces viene acá. Lo único que hace es cambiar acá el índice, ¿no? ¿Vieron? Entonces va recorriendo así. Esto ya ustedes lo pueden elegir cualquiera de las dos, ya sea por filas y columnas o por columnas y filas. A mí siempre me gusta más el de filas por columna, porque como que es más natural, ¿eh? No tengo que estar haciendo ese artilugio, que es simple, ¿no? Apenas cambiar el J por el I acá para que vaya recorriendo, pero eso ya depende de ustedes. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Veamos qué nos queda, aparte de eso. Ah, sí, nos queda. Bien, si se entendió eso, igual con la práctica creo que se entendió un poco mejor. Tenemos lo que son los métodos en Java. Nosotros ya vimos una definición no formal y acá, esto creo que no está en la plataforma, sino háganme acordar que les pase este PDF, porque este lo actualizamos hace poco. Creo que no está actualizado en la plataforma, a ver si alguien nos confirma, pero creo que esto de métodos no aparece. Me hacen acordar más adelante si paso todo. Métodos en Java. Un método es un bloque de código que tiene una serie de instrucciones. Que habíamos dicho nosotros que un método era una subrutina. ¿Vieron que se parece? Es un bloque de código que tiene una serie de instrucciones. Un programa hace que se ejecuten las instrucciones al llamar al método, que nosotros habíamos dicho que estábamos invocando al método. Al llamar al método, invocando el método y especificando los argumentos del método necesario. Un método también representa a una funcionalidad que podemos crear para resolver un determinado problema, ¿no? Y acá nos dan algunos métodos que pueden ser calcular suma, calcular salario, primo, calcular descuento, intercambio. Acá tenemos el método principal, ¿no? Que es el main. Donde acá en el main lo podemos invocar a los métodos. O invocar métodos dentro de otros métodos, como estuvimos viendo. ¿Cómo crear mi primer método? Esto a ustedes capaz que les resulte un poco más fácil porque ya lo estuvimos viendo, pero sí me dicen cualquier cosa si no entienden. Vamos a tomar un ejemplo de la vida real para entender el tema de métodos. Acá tenemos que quiere crear un bizcochuelo, por lo tanto tenemos que tener entradas, que en este caso van a ser los ingredientes, que va a ser la harina, el azúcar y el huevo. El proceso va a ser crear el bizcochuelo y la salida ya va a ser el bizcochuelo. Entonces ahí tenemos como mi método que se va a llamar crear bizcochuelos. Aquí tenemos la entrada, el proceso y la salida. Los parámetros son los datos que necesita el método para lograr su funcionalidad. Un método puede tener 0, 1 o n parámetros. Eso dependerá del problema a resolver. O sea, puede tener muchas entradas, puede tener ninguna entrada, depende de nosotros y del problema. Cada parámetro tiene un tipo de dato. Tipo de métodos. Podemos diferenciar dos tipos de métodos en Java. Métodos que retornan un valor específico y métodos que no retornan un valor específico. Como vimos nosotros, los que no retornaban usaban void y los que retornan usaban el return y retornaban el tipo de datos que nosotros especificamos, ¿no? ¿Se entiende por ahora? Cualquier cosa me gritan, me envían un mensaje. Y bueno, a ver, continuamos. Ya que tenemos ejemplo de métodos, ¿no? Tenemos el método static,
Este static que dijimos que era porque era de la clase, ¿no? Era un método de la clase. Public todavía no lo vamos a ver. Static es porque es de la clase. Acá el tipo de datos que quiero que retorne. Si no quiero que retorne nada, pongo un void, el nombre que le voy a dar a mi método y los parámetros que si yo quiero les paso o si no quiero no les paso. En este caso suma si recibe dos parámetros de tipo double, recibe el A y el B, donde declaro una variable de resultado tipo double, donde suma y retorna el resultado, que es de tipo double. ¿Vieron? Sí o sí, si yo digo que voy a retornar un valor tipo double, lo que tengo que retornar tiene que ser tipo double, si no me va a dar error. Acá tenemos otro método que no devuelve nada en este caso, que recibe parámetros, dos enteros A y B. Lo único que hace es intercambiar los valorcitos, por eso utilizo un auxiliar, donde el auxiliar, el A lo guarda en el auxiliar, entonces no pierde el número y ahí intercambia B a A, y teniendo el auxiliar lo pone en B. Y muestra el intercambio, ¿no? Acá tenemos otro método que retorna un string, que se llama elegir, donde le paso un entero que va a ser una opción, donde si opción es igual a 1, el método de pago va a ser mercado pago. Si es igual a 2, el método de pago va a ser igual a, y si no es ninguno de los dos, va a ser otro, ¿no? Y retorno el método, el medio de pago. ¿Cómo llamar y utilizar un método? Los métodos que retornan un valor específico pueden ser guardados en variables del mismo tipo de datos que devuelven el método. ¿Por qué? Porque retornan, ¿no? Los métodos que no retornan un valor específico, los void, no pueden ser guardados en una variable, ¿no? Y acá nos da un ejemplo donde este método retorna, suma retorna un doble. Entonces yo puedo guardar lo que retorna dentro de un tipo de datos que sea del mismo tipo, ¿no? Doble. Lo guardo, lo que retorna mi método. Tenemos los parámetros actuales, que son las variables que son enviadas a los métodos. O sea, lo que me ingresa por parámetro en mi método son parámetros actuales. Y los parámetros formales son los que yo declaro dentro de mi método. Por ejemplo, este string medio de pago es un parámetro formal porque lo declaro dentro de mi método. En cambio, los que les paso yo por parámetros son parámetros actuales. Los demás, lo que declaro adentro, parámetros formales. Y acá, y bueno, acá nos da un ejemplo de los métodos void no se guardan en variables porque no retorna nada, entonces no puede guardarlo. Y bueno, creo que hasta acá vamos a llegar porque los métodos de ordenamiento lo vamos a ver más en la otra clase, porque recién vimos la definición formal de lo que es un método, entonces, para que lo lean de vuelta si tienen algún problema. Así que bueno, ¿qué tal la teoría? ¿Se entendió todo? Hay una parte que no se entendió, quieren que pasemos a la práctica. Ustedes me dicen, ¿se entendió? Podemos pasar un poco a la práctica y vamos viendo. No se olvide de pasar el PDF, sí. Ah, sí. Ya mismo paso el PDF porque si no, ahí pasé, ¿no? Creo que no todos pueden verlo. El que pueda verlo le pasa por el grupo de WhatsApp que tienen ustedes, creo. Ahí se está enviando igual, todavía no se envió. Así que bueno. Entonces, si se entendió, podemos pasar a lo que es la práctica. Vamos a comenzar de cero, que lo estuvimos viendo ayer. Voy a crear un proyecto nuevo. Hacer práctica, comisión, NSU. Práctica. Y listo. Bien, a ver, no tengo ningún mensaje, nada. Bueno, perfecto. A ver,
¿Qué vamos a ir viendo? Veamos un poco el TP. Este es el TP número 2. Este no. TP número 3. No, este es el TP ya. TP número 3. Sí. El ejercicio 1 dice, crear un array de 10 números enteros con valores solicitados por teclado, mostrar por consola el índice y el valor de cada elemento. Y acá me dice, realizar dos métodos, ¿no? Uno para el ingreso de datos y el otro para la salida de datos. ¿Quieren que hagamos este ejercicio? Como dice que vamos a utilizar métodos. Perfecto, a ver, voy a abrir el chat para dejarlo acá. Dice, crear un array con números enteros y valores solicitados por teclado. Entonces, bueno, me voy a crear un módulo static, porque quiero que sea un módulo de la clase. Y le voy a llamar ejercicio 1, ¿no? Ah, y no quiero que devuelva nada. Acá, aparte de eso, me dice que cree dos métodos, ¿no? Uno para el ingreso de datos y el otro para la salida de datos. Entonces, acá voy a poner public static void ingreso datos, donde acá seguramente le voy a pasar mi array, que va a ser vector. Por ahora, y el array de qué tipo no le tengo que decir. De entero me dice, ¿no? Sí. Y acá me da un error. ¿Por qué me da error? No, esto está bien. ¿Por qué me da error? ¿Por qué me da error? Sí, a ver. Mm, me da error desde arriba. Ah, no, ahí no hago el error. A ver, quizás sea por la librería. A ver, hagamos primero esto. Array, un tipo entero, 10 elementos. No lo estaría tomando, a ver, voy a ver. Mm, creo que no me está tomando. Ah, perdón, chicos, no sé qué estoy haciendo. Estaba, estaba re perdido. No sé qué quería hacer con array list y dijimos, cierto, que era, íbamos a hacer primero con array, ¿no? El array en ningún momento me dice que yo haga, no sé por qué hice esto, ¿no? Que yo haga array. O sea, quizá quise hacer esto, ¿no? Eso sí, pero array no, o sea, en ningún momento me dice. Recordemos la teoría que me dice para instanciar un array apenas le tengo que poner el tipo de datos, el corchete que abre y que cierra, el nombre, y después el new, el tipo de datos y el tamaño, ¿no? Claro, por eso me salió, la verdad que, bueno, y acá entonces, ahora sí me va a salir. Ingreso, datos, y le voy a pasar un vector, y por ahora esto lo voy a dejar así. Voy a hacer otro método porque me pide dos métodos. Este va a ser el que me va a mostrar.
Ahí está, ¿no? Bueno, acá tengo, yo hice tres métodos, ¿no? Uno donde voy a llamar, voy a invocar a los otros dos, que acá, que era que me decía que haga, ¿no? Que uno para el ingreso de datos y otro para la salida de datos. Crear un array, como dice, de 10 elementos, yo ya conozco el tamaño, le paso el tamaño directamente, y acá yo tranquilamente podría hacer esto, ¿no? Acá ingreso datos y le paso el array. Mostrar datos y le paso el array. Mostrar, mostrar datos y le paso el array. Acá lo que estoy haciendo es invocando, llamando a estos métodos, que por ahora no tienen nada, pero como no devuelven nada, no me hace problema, ¿no? Y bueno, ahora me tocaría pensar la lógica de cómo voy a ingresar yo datos. Yo, al tener la posición, que es un vector de 10 elementos, yo lo que puedo hacer es for de un int. Recuerden que el array va desde 0, y esto, miren, presten atención a esto, ¿no? Vector.length. El vector.length me devuelve el tamaño de mi vector o de mi array, que en este momento que yo le paso a, tiene un tamaño de 10 elementos. Entonces acá esto va a tener 10 elementos. Este vector.length me va a devolver el número 10. Y bueno, dentro de ese, yo para ingresar el dato, si quieren pongo un cartel, donde va a ser ingreso el elemento, y acá lo único que tengo que hacer es vector, decirle en qué posición quiero almacenar el dato, en la posición I. ¿Y acá qué tendría que hacer, chicos? Porque me dice ingresa por teclado, ¿no? Yo acá tendría que instanciar, y acá me tira el error porque tengo que importar la librería de la clase escáner. Entonces, todavía no lo vimos, pero acá estoy instanciando un objeto de mi clase escáner. Entonces, teclado, veo los métodos que tiene mi objeto y que me pueden servir a mí. Como yo quiero ingresar un entero, next int, y ahí ingreso el entero. Ya estaría solucionado el ingreso de datos. Ahora tendría que ser mostrar los datos, ¿no? Y que sería más o menos parecido, ¿no? Podemos ir recorriéndolo, pero en vez de ir guardando o asignando valores, lo que podemos hacer es elemento i, y ahí está, ¿no? Bueno, si quieren lo probamos este. Acá invocamos de vuelta en el método principal. Compilamos y ahí dice ingresa el elemento 0, 7, ingresa el elemento 1, 8, 4, 3, 6, 9, y ahí me muestra los elementos, ¿no? Elemento 0, 7, elemento 1, 8. Se entendió más o menos cómo funciona el ingresar datos y mostrar datos por array, ¿no? Que sería lo principal. Yo hice dos métodos, uno para el ingreso de datos. .length me devuelve el tamaño que yo antes ya le dije qué tamaño va a ser mi array, en este caso de 10. Entonces puedo utilizar el .length. Y en el ingreso de datos voy recorriendo y voy ingresando, ya siempre con el índice, ¿no? Diciendo a dónde lo voy a ingresar.
En este caso utilizo el índice que recorre del 0 hasta el tamaño, por lo tanto que vaya ingresando a medida que va recorriendo. Y para mostrar lo mismo. Ahora ya que estamos, también podemos hacerlo con ArrayList. ¿Por qué no? Para que sepan cuál es la diferencia, ¿no? Voy, ingreso 2, lo voy a poner. Ahí está. Profe, disculpe, pasó que... No, todavía no. Acá, bueno. Esto lo voy a comentar porque esto va a ser... Esta es la forma con array. Y ahora le voy a hacer la forma con ArrayList. Para que ustedes ya sepan más o menos cómo se ingresa, cómo se muestra con ArrayList. Acá me sale error. Primero que nada, instanciamos un ArrayList. ArrayList, la forma, me decía que hagamos así. El tipo de dato. Ah, otra diferencia. Escuchen. Aparte de la diferencia que ArrayList y ArrayList no tenía un tamaño fijo, iba creciendo a medida que yo le ingresaba datos, o disminuyendo el tamaño a medida que yo le quite datos. Otra diferencia es que ArrayList solo guarda objetos, no guarda tipo de datos primitivos, que serían el int, el double, el float, no los guarda. Entonces yo si pongo acá int, me va a tirar error. Miren. Si yo le pongo int, me tira error, ¿ves? No guarda tipo de datos primitivos. Entonces, ¿cómo hace Java? Dice, bueno, integer es como si fuese el objeto de mi tipo de dato int. Entonces esto me lo acepta, pero ¿por qué me sigue tirando error? Porque tengo que importar la clase ArrayList. Entonces acá importo y ya está todo bien, ¿no? Entonces tengan en cuenta que si ustedes quieren poner int, recuerden, ArrayList no acepta tipo de datos primitivos. ¿Cuáles son? El int, el double, el float. Entonces, el char. Entonces, yo que tengo que hacer integer para enteros. Double, miren, tampoco me acepta, pero double, este double sí, con la D mayúscula. String sí me acepta porque no es un tipo de dato primitivo. Recuerden que el tipo de dato primitivo es char. Ahí está. Entonces, eso aclarado, acá le voy a poner igual. No acepta tipo de datos primitivos. Ahí. Y acá, bueno, voy a hacer otro ingreso 2, donde le paso el array. Y acá como no tengo todavía el tamaño, pero yo sé el tamaño, ¿no? En este caso, 10. No puedo, miren, acá, ingreso 2, voy a hacer un for. En este caso, bueno, sí tengo ya el tamaño. Sé que tiene que ir desde 10, así que bueno, lo voy a poner. Y lo mismo, ¿no? Solamente que como dijimos que era para agregar con ArrayList. Con ArrayList para agregar es .add y le paso el valor, ¿no? Le paso el valor, acá también voy a tener que instanciar un tipo escáner. O quieren que lo pongamos como atributo ya una sola vez de la clase, para que sea más fácil, ¿no? Todavía no sabemos lo que es atributo, pero se entiende, ¿no? O lo voy poniendo dentro del método. ¿Se entiende? Lo dejo así o si no lo copio en cada método. Para que sea más cómodo, ¿no? Sería para no repetir. Claro. Entonces yo tengo un atributo que lo puedo utilizar como si fuese el método. También viste que el método podemos invocarlo, como hacemos acá en el ejercicio 1, donde invoco el ingreso de datos, de mostrar datos, a mi atributo de mi clase, por eso es static, lo puedo utilizar, ¿no? Entonces ya directamente acá pongo teclado. No estoy haciendo, y acá también, teclado.
para más comodidad, ¿no? Si bien todavía no sabemos lo que son atributos, creo que se entiende, ¿no? Si se entiende, me lo Sí, dice. profe. Bien, perfecto. Entonces acá, ¿ve? A diferencia de cómo hacíamos, acá necesitábamos un índice para el vector, para decirle dónde queríamos agregar, con el add me lo agrega siempre al final. Pero si yo quiero agregar también en un índice específico, lo único que tengo que hacer es pasarle el índice. Pero como este siempre también va a ir agregando al final, no tiene sentido, ¿no? Pero para que vean que yo puedo ingresar en un índice específico. Pero como siempre va a ir agregando al final, lo dejo la duda. Y para mostrar sería otro método, voy, mostrar, mostrar 2, y le voy a pasar el array. Hoy estoy con los nombres, le pongo A, todo. Ustedes le van a poner nombres más bonitos, ¿no? Y acá, bueno, voy a recorrer el for, solamente que acá ya cuando está cargado, mi ArrayList ya tiene un tamaño, o sea, no, ya está, es distinto de vacío porque lo cargué. Entonces lo que puedo hacer acá es punto .size, que me devuelve el tamaño. Acá no podía poner punto .size porque este estaba en cero. Mi ArrayList estaba en cero, nunca iba a entrar. Entonces por eso le ponía 10. Pero acá, cuando yo lo tengo cargado, pongo punto .size, que también me va a devolver 10, pero es para que lo sepan. Y acá, en vez de ir agregando, voy a ir mostrando, ¿no? Voy a copiar este elemento de i, pero ya no es vector. ¿Y cómo traigo un elemento de mi ArrayList? Con el punto get. Y le tengo que pasar el índice que quiero que traiga. ¿Sí? Tiene sus diferencias con el array, el ArrayList. Y si quieren ahora lo probamos, que es ingreso 2 y mostrar 2, ¿no? Ingreso 2, y le paso el list, y mostrar 2. Y lo compilamos. Ah, no puse ningún print para el ingreso, ¿no? Bueno, no se me estoy bueno. No puse ningún print, por eso no me dice ingreso, el numerito. Y bueno, ahí me los muestra, ¿eh? 4, 8. ¿Qué es lo que podía yo también haber hecho acá en el mostrar? Directamente, en vez de hacer todo esto, puedo utilizar mi método que alguien programó, de la clase ArrayList, ¿no? Un método que alguien programó que es el toString, que me dice que retorna un string representativo de la lista. Entonces digo, ah, bueno, voy a utilizar el método que alguien programó. Entonces acá lo único que hago es un system.out.print, y acá pongo a.toString. Acá le invoco el método y vamos a ver si es cierto. Pero esta vez, acá para que quede bonito, voy a poner esto. Vamos a ver si es cierto lo que me dice del método toString. Ingresa el elemento 0. Acá no lo voy a poner 10, lo voy a poner 5, pero para que sea, para no estar ingresando mucho datos. 7. Y miren cómo me lo devolvió. Esto lo hace el método toString, el método de la clase ArrayList. Y acá ponemos pocos métodos, ¿no? O sea, la clase ArrayList tiene un montón de métodos. Si ustedes ponen en internet ArrayList métodos, y le va a salir. Busquen, si les interesa. Porque miren, acá directamente invocamos
hicimos lo mismo que esto. Y todavía de una forma más bonita, ¿no? Porque me lo puso entre corchetes, con comita y todo. Así que bueno, ya sabemos cómo ingresar a array, sabemos cómo mostrar array, sabemos cómo ingresar a ArrayList y cómo mostrar ArrayList. Entonces, y también hicimos el ejercicio 1 del práctico 3. ¿Quieren que hagamos otro o quieren que veamos un poco de matrices? Ustedes me dicen. Ustedes díganme qué ejercicio hacemos del TP3. Hagamos uno más con array y ArrayList y después vemos matrices, ¿les parece? Ustedes díganme cuál ejercicio, siempre y cuando no diga matriz, ¿no? Porque matriz lo vamos a explicar después. Me lo dicen, a ver, el 2, el 3, el 4, el 5. Ustedes díganme, el 2, bueno, el 2. ¿También lo quieren que lo hagamos con array y con ArrayList? Sí, sí, bueno. El 3 dice crear un vector con número, este está para eliminar, este también está interesante. Pero bueno, veamos el 2. Pero acá me van a ayudar ya ustedes, ¿no? Ya sabemos cómo ingresar valores, cómo mostrar valores, cómo movernos. Así que bueno. Dice, no, dice, crear un vector de 20 números reales correspondiente a los pesos de 20 personas. Obtener el peso mayor, el peso menor y el peso medio, que sería acá el promedio, ¿no? Promedio. Y visualizar un mensaje si alguna persona, si hay alguna persona con el peso mayor a 100. Por lo que, ¿qué tendríamos que hacer primero? Si lo pensamos con array, primero que nada, bueno, vamos a hacer public static void ejercicio 2, donde acá vamos a llamar los métodos que, como lo vamos a hacer con array y con ArrayList, acá vamos a invocar dependiendo de qué queremos. Primero vamos a trabajar con array y después con ArrayList. ¿Qué tendríamos que hacer primero? Ingresar, ¿no?, los valores de los 20 números reales correspondientes a los 20 pesos. Entonces, pero primero vamos a, otra vez iba a poner array, no sé, hoy estoy, en este caso doble, que le vamos a poner vector, le vamos a llamar vector, new, double, y me dice que son 20, ¿no? Entonces, siempre recuerda esta es la diferencia entre el array y el ArrayList. Yo el array le tengo que dar un tamaño para instanciarlo, para crearlo. El ArrayList no, es dinámico. Así que bueno, tengo 20 números reales correspondientes a los datos de 20 personas, ya lo tengo al vector, ahora tendría que ingresar. Para eso, ¿qué les parece si hacemos un módulo que va a ser ingrese double? Porque por ahí me puede servir para otro momento. Entonces, y acá le tendría que pasar el array de double, ¿no? Hasta ahora está todo bien, ¿se entiende? Más o menos. Y sería, sería parecido a este ingreso de datos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sería parecido o no? Sería un poco parecido, ¿no? Porque si bien acá ingresamos un array de entero, lo único que cambia acá es que ingresamos un array de doble, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos hacer es copiar este código, obviamente teniendo, creyendo que todos me siguen la corriente y están entendiendo, cualquier cosa me lo dicen. Este va a ir hasta 20 porque acá les dije que tenga mi tamaño sea 20. Ingrese, pero yo no quiero que sea un entero. Yo necesito un doble. Ya tenemos el ingreso del doble. Ya ingresamos los pesos acá.
voy a poner peso de la persona. Y bueno, ahora el otro me dice, ya una vez que ingresé los pesos, dice obtener el peso mayor y el menor y el promedio, ¿no? Visualizando si hay alguna persona con un peso mayor a 100 kilos. Bueno, acá ahora sí me van a ayudar a ustedes. Primero que nada, diciendo cómo van a llamar a su método, porque hoy con los nombres yo no estaría muy acertado. Así que, ¿cómo creen que lo podemos llamar? Para obtener el peso mayor, el menor y el promedio y aparte visualizar si hay alguna persona con un peso mayor a 100 kilos. ¿Qué creen ustedes? Que tendríamos, a ver, díganme el nombre, por voz, por chat, cualquier nombre, ¿no? Porque a mí, sinceramente, a ver, un nombre, nada. Control peso, ¿ves? Control peso está bueno, control peso está bueno. Claro, ¿eh? Sí. Control peso está bueno. Yo iba a poner, hoy estoy con los nombres, iba a poner, miren lo que iba a poner yo, ¿no? Ejercicio 2B, como que, como que seguía del ejercicio 2, ¿no? Horrible, ¿eh? Por eso le pedí. Ahí estoy, discúlpenme. Control peso. Control peso está genial. Vector. Le paso el vector y bueno, ¿qué tendría que qué tendría que ir haciendo? Que quiera obtener el peso mayor, el menor, el promedio y aparte visualizar si tengo una persona con más de 100 kilos. Si yo le ayudo, creo que tendríamos que ir recorriendo el vector, así que yo le ayudo con este pequeño for. Bueno, y ustedes me dicen lo demás. ¿Qué creen que tenemos que ir haciendo? ¿Qué voy viendo? ¿Qué voy controlando? Siempre utilizando lo que sabemos, ¿no? List. Bueno, acá utilizamos ya un for. Ustedes díganme cómo lo hacemos. Necesito obtener el peso mayor, el menor y el peso promedio. El peso promedio me suena ya que yo necesito la definición de promedio, que la definición de promedio es la suma de todos los elementos dividido el tamaño, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Ahí ya tendría que tener una suma, ¿no? O una variable promedio, la suma, porque después lo voy a dividir. Ahí está. Y bueno, pero y para el peso mayor, para el peso menor, yo ya hice para el promedio, ¿no? Para el mayor con un max, bien, dice que le hagamos un doble max, max, con 0, y también para el menor entonces, ¿no? Tendríamos un doble menor que está en 0. Bien, acá declaramos tres variables. Yo le voy a ayudar porque si quiero tener un promedio, yo lo que supongo que tendríamos que hacer sería esto, ¿no? Vector de i, suma igual a suma más vector de i. Sumar todos los elementos para después dividirlo por el tamaño que yo sé, que es vector.len. Entonces ya el promedio estaría solucionado, ya lo podemos mostrar, porque esto se va a ir actualizando, va a ir sumando todo. Y ahora con el tema del peso mayor y el peso menor, yo ya hice el promedio. Con el peso mayor y el peso menor, por ahora declaramos dos variables, que es max, o también podemos poner el mayor y menor, que comiencen con 0, ¿no? ¿Cómo creen que tendrían que hacer alguna comparación para que sepan cuál es el mayor y cuál es el menor? ¿Se entiende el problema, no? Quiero de una lista, que ya la creé, ya ingresé los valores, si ya tengo una lista con valores, quiero obtener cuál es el mayor de esa lista, cuál es el menor. El promedio ya lo Profe, hice, sí, ¿podríamos recorrer el vector?
e ir comparando. Sí, sí podemos. O sea, Nosotros sabemos que, comparar, así que, que va- podemos. que guarde un valor y compare. Y si es mayor, que guarde ese valor y así hasta que se quede con el mayor valor. Claro, sí, nosotros vimos comparaciones, lo que la compañera dice, que ¿por qué, profe, no vamos comparando? Por ejemplo, vector de i sea mayor al mayor, ¿no? Eso me querés decir, ¿no? Si el vector de i es mayor al mayor. Entonces, y con el menor también sería lo mismo, ¿o no? Claro, podríamos hacer lo mismo, pero que sea el menor, digamos, buscando el Claro, menor número. pero un peso menor a cero, no sé si va a haber, ¿no? Yo no he conocido gente con un peso menor a cero. Porque, o sea, nunca te va, si ponemos este if, si está buena la idea, va por ahí, o sea, es por ahí, pero te falta un control más quizás, porque tu menor está en cero, y yo no voy a encontrar ningún valor que sea menor a cero. Entonces, como que no mi menor siempre va a quedar en cero. ¿Cómo puedo hacer yo para... Esto sí está bien, ¿no? Esto sí te creo, esto va a andar. Pero acá hay que arreglar un poco. Al primero, asignarlo como menor y mayor, dice. Bien, entonces, Cristian dice, bueno, ¿por qué en vez de mayor que sea igual a cero, no lo asigno como el primero? Como tengo el primer elemento, sé que va a ser mayor y menor a la vez. ¿Se entiende eso? Si yo tengo un solo elemento, es mayor y menor Sí. a la vez. Entonces Cristian dice, bueno, hagamos eso. Como los array comienzan en cero, yo le paso la primera posición, entonces mayor y menor es el primero. Entonces esto se va a ir recorriendo, no hay problema en que yo pregunte por el mismo valor porque al ser igual no va a entrar por acá y no se va a modificar, ¿no? Entonces, pero para los demás sí, si es mayor al mayor, tengo que asignarle que se vuelva mi nuevo mayor, sea mi nuevo mayor ahora. Y lo mismo con el menor, ¿no? Si es menor al menor, esa edad que ingresó va a ser mi nuevo menor. Entonces yo ya tendría el mayor y el menor. Iba por ahí, ¿verdad? Lo único que teníamos que tener el control es que esto nos ayudaba bastante. Por ahí en la clase de ayer me dijeron, profe, y pongamos un número menor y grandísimo. Que el menor sea, por ejemplo, este número, profe. Entonces siempre va a ser un número menor que el menor. Sí, bueno, ahora comparto. Pero, y sí, va a funcionar, pero por ahí ingreso un número que sea el mayor al menor que le puse yo y que no es parte de mi lista y va a tener problema. Entonces, esto está perfecto. A ver, le voy a pasar el código. Espera un momento. Ahí está el código. Sigamos compartiendo pantalla. Bien, entonces ya tendríamos todo lo que nos pide el ejercicio, que sería el mayor, el menor y el promedio, ¿no? Y ahora nos faltaría esto. Esto ya lo podemos ir mostrando, una vez que termine el for de recorrerlo. System.out. Punto .out, punto .print, le puedo poner mayor,
los puntos más el mayor. Y lo mismo con el menor, ¿eh? Con el menor y con el promedio. Menor, menor, promedio, promedio. No era, era suma. Suma. Y para el promedio tengo que hacer vector punto bien, que es básicamente el promedio, ¿eh? Ahí está. Ya tendríamos todo, pero aparte de eso nos pedía visualizar un mensaje si hay una persona con un peso mayor a 100 kilos. ¿Cómo fácilmente podemos hacer eso? ¿Cómo me puedo yo dar cuenta si hay una persona mayor a 100 kilos? Si una persona tiene un peso mayor a 100 kilos, ¿cómo me puedo dar cuenta? Fácilmente, ¿no? ¿Cómo creen que me puedo dar cuenta yo si una persona tiene un peso mayor a 100 kilos? Em, Podríamos poner como un contador en el mayor, por si hay más de una persona. No, me dice, me basta con que haya una persona. Dice, si hay una Ah, bien. persona con un peso mayor a 100 kilos, ¿cómo podría hacerlo? Entonces, mirando al mayor, Mirando al mayor, exactamente, acá, al último, podría preguntar si el mayor es mayor a 100. Si el mayor no es mayor a 100, los que son menores, menos todavía, ¿no? Entonces, pero si el mayor es mayor a 100, podemos poner, hay una persona, por lo menos, con un peso mayor a 100. ¿Vale? Y en el caso del EDC, lo único que tendríamos que hacer es mostrar otro mensajito. Y bueno, entonces esto lo vamos a invocar acá en el método de ejercicio 2. Ingreso, de paso por parámetro y control peso. Ahí está. Entonces acá en el método principal invoco al ejercicio 2. Y hasta dónde está, hasta 20, ¿no? Lo vamos a poner otro 5. Ustedes después si quieren probar con 20. Le voy a poner que una persona va a tener un peso 1 para que me salga como si fuese el menor. Otra que va a tener 99. Y acá me sale el mayor 99, el menor 1, el promedio 23.6. Y no hay una persona, por lo menos, menos era acá no menor, con un peso mayor a 100 kilos, ¿no? Porque el máximo es 99. Ahí está, vieron que hice este ejercicio. Hicimos el ejercicio 2. El ejercicio, bueno, con array quieren que lo haga o vemos otro. Porque sería más o menos lo mismo, ¿no? Solamente que acá el punto length, el tamaño es diferente. Si quieren lo hacemos, ¿no? O si quieren vemos otro ejercicio que me parece que sería lo mejor. Porque, por ejemplo, matrices no lo vimos. No vimos también el tema de cómo eliminar, cómo hacer el corrimiento sin dejar el hueco. Ustedes me dicen, ¿no? Si quieren, ¿qué hacemos? sí, profe, hagamos otro ejercicio. Bueno, a ver, para la próxima clase, quiero que lleguemos hasta el ejercicio 10, por lo tanto le voy a dar matrices. Hago el ejercicio 9, vemos matrices, y después vamos a cerrar con el ejercicio, con este ejercicio, para eliminar, con el ejercicio 3. Así que bueno.
A ver, ahora me acordé que le tengo que pasar después. Bueno, ya les pasé, ¿no? Las diapos. Sí, ya les pasé. Vamos a crear una matriz porque la vimos en teoría, pero no la vimos en la práctica. Dice crear una matriz con los números del 1 al 9, mostrar por pantalla tal como aparece en la matriz. Bueno, acá otra vez static, voy ejercicio 3, y acá vamos a ver cómo declaramos una matriz. De tipo entero, ¿no? Sí, sí. Como es bidimensional, a diferencia del array, tengo dos corchetes, le voy a poner nombre matriz, y acá int, y acá el tamaño, ¿no? Como ya en este caso sea el tamaño, sé que es de 3 por 3, ¿no? Entonces, 3 por 3. Porque me lo dice, ¿no? Una matriz de 3 por 3. Y bueno, y aparte de eso voy a hacer un método que va a ser eh, cargar matriz y otro que va a ser mostrar matriz, que es lo que me pide el ejercicio. Voy cargar matriz. ¿Dónde le voy a pasar una matriz? Paso una matriz y otro método mostrar matriz. Ahora se entendió, ¿no? Tenemos dos métodos, uno que va a cargar la matriz y otro que le va a mostrar a la matriz. Entonces, bueno, cargar matriz. ¿Cómo voy cargando la matriz? Sería ir recorriendo, como tenemos acá en la diapositiva, recorriendo y ir asignando valorcitos en esa posición que estoy recorriendo, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a tener un for que va a ir desde 0. Siempre recuerden que comienza en 0, por eso es menor, no menor igual. Y como yo ya sé el tamaño, le voy a poner 3. Y más, sí, se puede cargar, se puede cargar. Además creo que hay un ejercicio que te lo pide. Le enseñé, ¿no? Yo cómo generar números aleatorios, creo que sí, ¿no? Si no lo vemos. Ahora, otro índice J, J menor a 3, J más. Ahí estaría recorriendo, como ya vimos en la teoría. Y lo único que tengo que hacer acá entonces es, en la posición IJ, asignar un valorcito. Puede ser por teclado, o puede ser, como dice el compañero, con el método mat, con el método random de la clase mat, ¿no? Donde me genera este valorcito del 0 al 77. Este me devuelve un doble, por eso me dice que tiene un error, tengo que castearlo entero, y está todo bien. Esto lo voy a comentar para que ustedes vean que se puede hacer de las dos formas. Es más, hay una clase específica para números aleatorios, que si no me equivoco es random, r igual a new, random, creo que así, y acá tengo que importar. También se lo voy a dejar comentado acá, para que ustedes la busquen en internet y vean, ¿no? Clase específica para números aleatorios. Ver sus métodos. Para que vean los métodos que tiene esa clase. Y con esa clase creo que, a diferencia del mat, que es más para también vean la clase mat, ¿no? Tiene bastante cosas interesantes, ¿no? A diferencia de... Vale, vamos a acabar. Esto lo voy a descontar. Vamos a probar a ver si recuerdo.
Ahí está. Nextint. Y acá, a diferencia de este que va desde el 0 hasta el 77, acá ustedes le tienen que poner dentro cuál quieren que sea el tope. Y, si quiere, y ahí comenzaría en 0. Pero si quieren que comience en 1, le ponen más 1. Entonces acá iría desde 1 hasta 100. ¿Ya? Creo que un ejercicio le pide, así que lo dejo ahí. Nosotros en este caso lo vamos a ingresar por teclado, pero es lo que han comentado para que lo vean. Ingrese el elemento. Acá voy a poner i, coma, j. Ahí está. Y acá, bueno, ya tendría el ingreso de la matriz, ¿se entendió, no? Voy recogiendo la matriz y voy ingresando por teclado. Y el mostrar sería prácticamente similar. Así que yo lo que haría sería copiar porque tengo que ir recorriendo la matriz, pero en vez de ingresar datos, mostrarlos, ¿no? Entonces, yo voy a poner un system.out.print, y acá le voy a poner m de i j, porque voy recorriendo, pero en este caso lo muestro, ¿no? Y acá, para que se vea más bonito, le voy a hacer una tabulación. Y acá voy a hacer otro system para que me quede en forma de matriz, ¿no? A ver si me queda en forma de matriz. Ahí está. Bueno, vamos a probarlo entonces. Cargar matriz. Bueno, le voy a pasar la matriz. Y el mostrar matriz. Ahí está. Este es el ejercicio 3. Vamos a ver. Me dice, ingresa el elemento 00. 7. Ingresa el elemento 01. Ve que se va moviendo por columnas. Ahora se aprecia más, ¿no? Incluso. Y acá me muestra la matriz. ¿Ya? 7, 8, 9, 1, 5, 6, 7, 8, 5. ¿Cómo logré que me muestre así? Jugando con la tabulación. Cuando ingresaba este for, iba tabulando, por eso acá tengo una tabulación. Tengo otra tabulación, otra tabulación. Cuando terminaba la fila esta, hacía un salto de línea, ¿no? Cuando incrementaba se cambiaba de fila. Por eso estaba la barra N. Y otra vez la tabulación. De esa manera logro que se muestre como matriz. Bueno, entonces ya vimos cómo cargar la matriz, cómo mostrarle la matriz. Ya pueden hacer el ejercicio que dice, hay otra parte de este, de matriz. O hice el único ejercicio que había de matriz. No, creo que hay otro, ¿no? Ah, sí, esto. Ya pueden hacer esto. Crear dos matrices m por n. M va a ser el tamaño de la fila, n el tamaño de las columnas. Dos matrices tienen que tener el mismo tamaño de las filas y el mismo tamaño de columnas y sumar sus valores, ¿no? O sea, la posición 00 de una matriz con la posición 00 de la otra. La posición 01 de una matriz con la posición 01 de la otra. ¿Se entiende este ejercicio, no? Voy sumando y voy almacenando en una nueva matriz. Así que esto intenten hacerlo, cualquier cosa lo vemos en la próxima clase, pero yo creo que ya con el ingreso y el mostrar, como que va saliendo, ¿no? Por lo menos ya saben cómo recorrer la matriz, cómo ingresar valores, cómo mostrarlo, así que lo intentan y cualquier cosa lo vamos viendo en la próxima clase. Ahora lo que me interesa es a ver el práctico, para que puedan hacer todo. A ver, hasta el 10 por lo menos, ¿no? Intentemos. Profe, sí, ya pasé la asistencia. ¿Sí? A ver, ahí la paso de vuelta. Ahí está. Bueno, hagamos el ejercicio 3.
y eliminar el elemento situado en esa posición sin dejar huecos. Acá se va a diferenciar bien claro la diferencia entre array y array-list. Entonces, ¿qué no era el ejercicio 3, no? Bueno, yo le puse ejercicio 3, pero bueno, el de matriz. Ahí está. Vamos a hacer este ejercicio para que veamos la diferencia entre array y array-list. Dice, crea un vector, lo vamos a hacer con array y con array-list para que vean la diferencia. Dice, crea un vector con 10 números reales, con valores solicitados por el usuario. Por otro lado, solicitar una posición entre 0 y 9 y eliminarlo. Bueno, vamos a hacer, este es el verdadero. Entonces, ¿qué ejercicio es el de matriz que hicimos? El 9, ¿no? El ejercicio 9, para que quede bien claro. Ahí está. Public static void. Donde acá yo primero leo la consigna y dice que crea un vector con 10 números reales. Bien, entonces hago un double. Primero lo voy a hacer con array. Lo voy a llamar vector. Como ya me dice el tamaño, lo paso 10 números y con valores solicitados por el usuario. Yo había creado un método que era cargar doble, ¿no? Ingresar doble. Por lo que me puede servir este método, ¿no? Si yo lo borro, ingrese acá en vez del peso de la persona, si le pongo ingrese el valor, me puede servir. Entonces directamente lo llamo y vean cómo hice, yo utilicé código, ¿no? En el ejercicio anterior que también me pedía cargar un array de double, por eso yo le puse ingrese double y lo único que es lo invoco. Entonces yo tengo prácticamente la mitad del problema resuelto. La otra parte me dice, por otro lado, solicitar una posición entre 0 y 9 y eliminar, ¿no? Bueno, acá vamos a ver, miren lo que vamos a ver. Public, static. Por ahora me están entendiendo, ¿no? Voy a eliminar post, porque voy a eliminar por posición. Y le paso el doble. Ahí está. ¿Cómo yo puedo eliminar por posición? Miren, veamos, visualicémoslo acá. Yo, por ejemplo, quiero eliminar el elemento 5. Tengo que traer el 6 donde está el 5, el 7 donde está el 6, el 8 donde está el 7, y así sucesivamente, ¿no? Entonces yo lo que haría sería un for. Ah, y la posición, ¿no? Que quiero eliminar la posición ingresada por el usuario, dice. No. Bueno, entonces acá le paso la posición. Un post. Igual a la post. Que dice a menor que a punto len y que i más más. Entonces yo te voy a decir que a de i sea igual a de i más 1. ¿Se entiende lo que estoy haciendo acá? Miren, yo me paro en este elemento, el que quiero eliminar, y digo, bueno, a de i, este elemento, que sea el a de i más 1, o sea, este. Y incremento mi for va recorriendo, ahora se pone acá.
A de I que sea igual a de I más 1, o sea, este, viene para acá. ¿Se entendió, no? ¿Se entendió? Perfecto. Entonces, yo tengo un mostrador doble también, ¿o no? Creo que sí. Ah, no, tengo un control peso, ¿no? Vamos a hacer acá un mostrar, para mostrarlo, cómo queda. Miren lo que va a pasar, ¿no? En este caso va a comenzar en 0. Acá. Bien, entonces acá le elimino. Eliminar post. Quiero eliminar la posición 2. Eliminar post. Ah, y le tengo que pasar el vector, claro. Y mostrar 2. No le paso el vector. Bien. Esto para que se vea más claro lo voy a hacer de 5 nomás, el tamaño. Entonces, acá, probémoslo, miren. Miren lo que va a pasar, ¿no? Error, dice. Ah, tengo una llave más. Ahí está. Problema con la llave. Ahí está, ingreso de valor. Recordemos que quería eliminar el de la posición 2, que vendría a ser 0, 1, 2 sería el tercer elemento. No estemos atentos al tercer elemento. Ahí está. Yo tendría que, el 8. El 8 tendría que desaparecer ahora. Y acá me sale un error. Veamos por qué. Ah, claro. Porque, claro, cuando llega a la última posición, mira, cuando estoy en esta posición yo quiero ponerle el del valor siguiente, pero esto es basura, no hay nada. Por eso es que está el error. Esto tendría que ser -1. Ahí está. Vamos de vuelta. Ahora el valor que quiero eliminar es el 9. Estemos atentos al 9. Y vieron, mira. Acá lo elimino al 9. Miren, si se ve que lo elimino al 9. 7, 8, 9, 3, 5. 7, 8. Acá tendría aquí el 9, no está, sigue el 3 y 5. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Tengo otros 5. ¿Por qué creen que pasa eso? O sea, lo eliminó, perfecto, está todo bien. Sí, lo eliminaste. El 9 no está, pero me está repitiendo el número. Y eso pasa porque el array no es redimensionable como el array list. Yo estoy haciendo como si fuese una trampa, tapando con los valores que siguen adelante, hasta este valor. Y este lo tapa este, pero este sigue siendo el mismo valor. A ver, si lo pongo acá como un ejemplo. Por ejemplo, yo había ingresado acá entre 7, 8, 9, 3, 5, ¿no? 7, 8, 9, 3, 5. Y le dije que me eliminara el de la posición 2, que sería el 9. Entonces, a partir de acá, este se hace un corrimiento para acá. Porque me sitúo en la pos. Acá el eliminar se sitúa en la posición que quiero eliminar. Entonces, a partir de acá, este lo pone acá. Entonces, ¿cómo va quedando? Va quedando, bueno, esto ni lo revisa, el 7 y el 8 ni lo revisa, recién de acá, a partir de la posición que quiero eliminar. Esto me dice que la posición que quiero eliminar, el A sub de I, va a ser igual a la sub de I más 1. O sea, el 9, ahora, donde esa posición, ahora va a estar el 3. El A sub de I más 1. Y bueno, y se mueve el post, va incrementando. Ahora el post está acá en 3.
Y el 3 me dice, bueno, tiene que ser el que la sub de i más 1, o sea, el 5. Y ahí termina. Llega porque era menor al tamaño menos 1. O sea, el tamaño menos 1 acá. Y este no le hace nada, por eso sigue estando el 5 acá. ¿Vieron? O sea, no se redimensiona el tamaño, como en ArrayList, que lo vamos a ver ahora. ¿Y cómo podemos hacer eso para que no me salga doble 5? Lo que podemos hacer es una variable entera, tam, que vaya en este caso en 5, y acá le paso el tamaño, ¿no? Tam. Cuando quiero eliminar, le paso el tamaño, y acá también le paso el tamaño, para mostrar. Entonces, una vez que yo eliminé, una vez que yo hice el corrimiento, lo eliminé, lo que tengo que hacer acá es tam igual a tam menos 1. Siempre va a estar, o sea, esto va a estar, pero no lo voy a mostrar ahora. O sea, por eso es como que mi tamaño lo recorto. Pero este siempre va a estar, solamente que ahora no lo voy a mostrar. Y acá, esto va a tener tam, y que no vaya a su tamaño original, porque si no me va a mostrar el 5. Que vaya hasta tam. Y ahí está. El valor que quiero eliminar va a ser el 8. Y me sigue tirando, a ver, qué hice mal. Tam igual a tam menos 1. Pongo tam igual a 5. A ver, 4, 5, 8, 1. ¿Cuál tengo que eliminar? El 8, ¿no? Lo elimino, pero me lo muestra todos. Me los muestra todos. Mm, a ver, supongo que también menos 1. Bueno, ahí sí, ¿no? Bueno, ahí sí, obvio. A ver, me sigue estando con el último dígito. Epa, epa, que hay algo raro. 8, 45. Me elimino 2 acá. Algo no estoy viendo, pero ahora. Ingreso doble. Que ya tenemos. Eliminar la posición para acá. Que la mitad voy asignando bien. Mover esto, el tamaño lo decremento, estaría perfecto. Tacam. Qué raro. Me muestra 2, 3, 4. No, pero no tiene sentido que le ponga también lo mismo. No sé qué es lo que pasa acá. A ver si ustedes ven algo que yo no estoy viendo ahora. En teoría tendría que... No sé por qué me lo muestra de vuelta los 5 elementos. Si yo le estoy diciendo acá el tam que se ponga en tam menos 1. A ver. Ah, claro. Acá. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Al pasarlo acá, al hacer el decremento dentro del módulo, no se cambia. O sea, tengo que hacerlo afuera. Eso lo vamos a ver más adelante, que son los parámetros actuales y los formales. Pero ese era el error. Ahora sí está bien, ¿verdad? Me quedo con 4.
se entendió más o menos, ¿no? Que es el del eliminar. Cómo voy, lo importante es cómo voy, el que está adelante, lo voy como sobreponiendo, ¿no? Eso es lo importante. Estoy acá, voy sobreponiendo y lo voy eliminando, voy haciendo el corrimiento. Bueno, y como no se redimensiona, tengo que tener en cuenta en una variable el tamaño, para yo ir redimensionando, por así decirlo, porque el valor va a estar ahí. Solamente que al momento de mostrar, no quiero que, no quiero que se muestre ese valor, ¿no? Porque si yo pongo tamaño más 1, miren cómo anda. Sí me lo va a mostrar. Porque ahí está el tamaño, el valor, digo. ¿Ya? Ahí está el valor. Esto hacemos como un artilugio para que no nos muestre el último. Porque acá vamos hasta el tamaño menos 1. Ya vamos hasta acá. Porque si yo fuese hasta el final, le digo, che, yo quiero que el de adelante tuyo lo pongas acá, pero acá adelante no hay nada. Por eso es que vamos hasta acá. Y este pasa acá. Y este en teoría quedaría como que ya tendría que eliminarlo. Pero nosotros con el tamaño lo vamos haciendo el artilugio y hacemos tamaño igual a tamaño menos 1. Bueno, ¿se entendió? Y bueno, a ver otra cosa que quería ver el TP. Ah, esto, porque acá no tiene problema. Dice, ingrese 10 nombres de personas en un vector. Ah, no, pero es cierto, le dije que le íbamos a ver también la diferencia. Y ahora si yo lo quiero hacer con ArrayList, miren de fácil que es con ArrayList, ¿no? Miren de fácil. Esto lo voy a comentar. Si quiero hacerlo con ArrayList, eso sí es redimensionable, entonces, pero de real, ¿no? Yo hice un método para cargar el reales de ArrayList, creo que no lo hice, ¿no? Bueno, lo hacemos entonces. Acá vamos a public, cargar. Los 5 numeritos no lo voy a cargar. Y acá pongo add igual a lo que yo ingreso por teclado, ¿no? Punto doble. Mm, ¿Y el add de quién? De la. Ahí está. Acá un cartelito para que quede más bonito. Aquí tengo que cargar el array, entonces pongo acá. Ahora si yo quiero eliminar un elemento del array, miren de fácil que es, ¿no? List, punto, remove, y le paso el índice que yo quiero. Por ejemplo, quiero el elemento 2. Y eso es todo. Bueno, buenas noches. Sí, ya terminamos la clase, ¿no? Y ahora si quiero mostrarlo con el toString, que puedo.
para que vean la diferencia. System.out.print. Y ahí está. Bueno, y ahora si lo compilo, aparece el elemento 7, el 10, el que quiero que sea eliminado. ¿No? Y ahí lo eliminó, hice el corrimiento y todo. 7, 8, 6 y 2. Y se eliminó el 10. Ahí está la diferencia en lo que es un array dinámico y lo que no es un array dinámico, que tenemos que jugar con el tamaño, ¿no? Para hacer como que eliminamos. Sí, ahora les paso a ver. A ver, dejo de compartir pantalla un toque y les paso. Bueno, ya voy a parar la grabación de paso para que